Ahora me voy a otro punto que seguramente también sea muy profundo, pero bueno, vamos a ver si una buena síntesis nos puedes dar, porque también es una información interesante. Has divulgado hace poco sobre el engaño de Jehová a Israel y ese falso Dios que engañó a su pueblo. Me gustaría por ahí, si nos puedes aportar, seguro que va a estar muy bien. Sí, ese video también lo saqué hace poco. Bueno, lo engañó sí, porque recordemos que Israel estaba en Egipto, por lo menos eso es lo que cuenta la historia religiosa, porque luego si vas a registros históricos de arqueólogos, de bueno, historiadores, te dicen que no hay suficientes pruebas como para decir que realmente Israel, ese pueblo estuvo en Egipto, o que ni siquiera Moisés haya existido, pero vamos a asumir que pasó. ¿Qué pasa? Que cuando los hebreos estaban en Egipto, ellos estaban bien, tenían su alimento asegurado, tenían su casa asegurada, y ese pueblo que era descendiente de Abraham, Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, y bueno, los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus, estaban ya establecidos en Israel, ya tenían muchísimo tiempo viviendo allí, y de repente aparece este personaje Yahvé, contacta a uno de ese pueblo que es Moisés, que también vivía ahí en Egipto, y claro, ahí lo que surge obviamente es un contacto extraterrestre, como incluso sucede en tiempos modernos, ¿no? Estos seres eligen a un personaje, le llenan la cabeza de mentiras y este personaje crea una secta en torno al contacto extraterrestre. Eso ha pasado muchísimo. Entonces con Moisés pasó eso. Yahvé lo elige y le pone un designio, ¿no? Una misión, una gran misión. Le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, y vine a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces les metió el chip de que ellos estaban esclavizados cuando no era tan así, de que estuviesen esclavizados, y les dijo que los iba a sacar de allí y los iba a llevar a una tierra que brota leche y miel, la famosa tierra prometida. Entonces convenció a Moisés, le hizo el lavado de cerebro a Moisés y Moisés hace lo propio con los egipcios, con los israelitas. Entonces, claro, no le creían y para que le creyeran, Yahvé le dio una serie de poderes místicos, vamos a llamarlo de esa forma, para hacer proezas, ¿no? Convertir el báculo en una serpiente, y luego el tema de las 10 plagas. Bueno, fueron varias situaciones donde los israelitas se convencieron de que evidentemente estaban frente a un dios superior a los dioses de Egipto, porque ellos ya estaban incluso adorando a otros dioses. Mira, esa generación que sale de Egipto no se acordaba de su pasado. Muchos de ellos ni sabían de esa historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. No tenían ese legado presente. Fue Moisés fue Yahvé a través de Moisés que se los recordó. Y con todas esas señales, ellos, bueno, se convencieron de que sí, de que el Dios que los había elegido desde los tiempos de Abraham era superior. Y ahí es donde los saca de Egipto Moisés, los lleva por el camino, cruzan el mar Rojo, abriendo las aguas con, bueno, con toda la tecnología, ¿no? Y las artes místicas de Yahvé, y logran llegar al desierto del Sinaí. Entonces, claro, cuando el pueblo está ahí, era un pueblo que evidentemente estaba acostumbrado a otra cultura, a adorar a otros dioses, y no iban a ser fieles ni a Moisés, Aarón, ni a Yahvé de entrada. ¿Por qué? Porque no era su cultura. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Ellos se rebelan constantemente en el desierto a Moisés. Le dice, estábamos bien en Egipto, ¿para qué nos sacaron? Si teníamos allá nuestro alimento, nuestra vivienda, nos traes aquí al desierto a morir. Hay varias citas donde ellos se quejan y se generan como unas revueltas, ¿no? Y claro, ahí como para aplacar, cada vez que ellos se rebelaban, Jehová hacía algo a través de Moisés para aplacarlos. Entonces, cuando tenían hambre, el maná del cielo. Cuando tenían agua, rompe la roca, brota agua. Es decir, como unas señales para que ellos se dieran cuenta de que estaban en buenas manos. Pero resulta que hubo un momento cuando Moisés sube al monte Sinaí, dura 40 días por allá. Ellos se aburren de la espera y le dicen a Aarón, créanos un Dios para adorar porque este Moisés no va a volver. Y ahí es donde Aarón crea el becerro de oro con las prendas de oro y el oro que habían sacado de Egipto y crean el becerro. Y ellos comienzan a adorarlo y ahí es donde surge una de las principales matanzas que ocurrió en el desierto. Si no estoy mal, fueron más de 13,000 personas que acabaron a espada por adorar el becerro de oro. Un becerro de oro que construyó Aarón, hermano de Moisés, siervo de Jehová. Entonces tú dices, si fue Aarón el que les construyó el becerro de oro, ¿por qué Aarón no sufrió castigo? Claro, yo luego analizando entiendo que
todo fue una estrategia de ellos para comprobar la fidelidad del pueblo. Entonces Aarón les crea el becerro a propósito para ver quiénes adoraban a esa otra deidad. Y luego cuando Moisés baja, que se entera de todo esto, pone a elegirlos. Los que se pongan de este lado son fieles a Yahvé y los que no, pues son los que iban a sufrir las consecuencias. Y ahí es donde les ordena tomar una espada y bueno, cada uno acabar con su compañero, y ahí es donde fueron más de 13,000 hombres. Y como esas matanzas hubo varias en el desierto, más de 40 años. Bueno, 40 años dice el texto. Entonces, ¿por qué fueron los 40 años? Porque ellos necesitaban acabar la generación rebelde de Egipto. Ahí es donde entra el engaño, porque ellos se lo llevan con una sarta de engaños al desierto, y cuando están ahí, que ellos se oponen a este engaño y no quieren seguir ahí, los van acabando uno por uno. A esa generación desobediente. Claro, quedaron muchos o algunos de estos, y los descendientes, los hijos de esos que iban quedando. Son 40 años. 40 años es, imagínate, una generación. El que tuvo un hijo entrando al desierto, cuando ese hijo sale ya tiene 40 años. O sea, es que uno lo piensa, pero es bastante tiempo. 40 años en un desierto, es una locura. Entonces los hizo dar vueltas precisamente para ir acabando la generación rebelde, y la próxima generación ya iba a ser más obediente a los mandatos de Yahvé, porque ahí en el desierto es donde él le entrega los 10 mandamientos y las 613 leyes. Mucha gente cree que son 10 mandamientos nada más, son 613 leyes que ese pueblo ahí comenzó a aplicar. Luego armaron el tabernáculo con el arca de la alianza, los sacrificios. Bueno, ahí Yahvé en esos 40 años adecuó la mente de un pueblo y también la genética para que le fuese obediente. ¿Y cuál era el objetivo? Entrar a la tierra prometida. Entonces el pueblo que salió de Egipto no fue el mismo que el que salió del desierto. Y el objetivo era destruir pueblos enteros que estaban habitando ya en la tierra de Canaán. Ahí había otros pueblos. Y claro, el pueblo que sale de Egipto no iba a hacer caso de guerrear contra esos otros pueblos y acabarlos. Pero la próxima generación, la que salió después de 40 años, sí, que además fue comandada por Josué. Porque Moisés a lo último se le revela a Yahvé, y Yahvé le dice: tú no puedes entrar, pero te voy a dejar ver la tierra de lejos. Y ahí cuando entran, comandados por José, y hacen la matanza, una de las matanzas más grandes que está en la Biblia, que es en el libro de Josué, ¿no? Cuando arrasan al eteo, al jebuseo, al arameo, bueno, una cantidad de personas. Y ese fue el engaño. Básicamente, Moisés tomó un pueblo que no tenía una cultura diferente, y con una cantidad de engaños se lo llevó por el desierto. Ahora, alguno dirá: pero ¿y por qué Yahvé eligió ese pueblo? Bueno, eran pueblos descendientes de Sem, los pueblos semíticos. Entonces, ¿qué ocurre? El apócrifo, aquí utilizamos otro apócrifo, bueno, dos apócrifos. Uno es el apócrifo de Enoc y el otro es el de los jubileos. Entonces, estos textos nos dicen que de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, descendieron pueblos en esa zona de Medio Oriente. Esto lo dice el de los jubileos. Descendieron pueblos enteros. Entonces, de Sem descienden los pueblos semitas. Dentro de los pueblos semitas hay pueblos árabes, los mismos hebreos, sumerios, esas civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa con estos pueblos descendientes de Sem? Que dice el libro de Enoc que cuando descienden los ángeles caídos, una parte de ellos, comandados por un ser llamado Senyasa, descienden en la cima del monte Herbón, o Hermón, no recuerdo si es Herbón o Hermón, creo que es Hermón, que es el monte que está al norte de Israel, ahí cerca al sur del Líbano. Lo que está en disputa de los Altos del Golán, no sé si lo has escuchado alguna vez, Luis, que por allá están disputando. Bueno, los Altos del Golán es una zona disputada entre Israel y el Líbano. Y el fondo de esa disputa es precisamente ese territorio sagrado, ¿no?, para ellos, que es el Monte Hermón. Además que también es un recurso hídrico porque es un pico nevado, o sea, es un punto importante de tanto político como religioso como geográfico. Bueno, sobre ese monte dice el texto, ¿no?, que descendieron. ¿Y qué hicieron cuando descendieron? Hicieron un juramento y establecieron un plan que era tomar a las mujeres humanas de esa región y mezclarse con ellas, que es lo que dice el Génesis 6, que descienden los hijos de Dios y se mezclan con las mujeres de los hombres. Bueno, ahí dice que se mezclan, y el producto de esa mezcla surgieron los Nefilim, son los gigantes, ¿no? Pero no solamente surgieron gigantes, surgieron híbridos con genética humana y genética extraterrestre, genética Elohim.
Entonces, los gigantes con el tiempo fueron destruidos. Dice el libro de Enoc que el diluvio realmente fue para destruir a los gigantes, no a los seres humanos, como lo menciona el Génesis. Entonces, fueron destruidos los gigantes, pero las razas de híbridos permanecieron porque se podían mimetizar en medio de pueblos humanos naturales. Entonces, esa raza híbrida o esas razas híbridas se mezclaron ahí en la zona de la antigua Mesopotamia, lo que hoy es Israel, Irak, Irán, toda esa zona de Medio Oriente. Ahí está diseminada la genética híbrida que desciende desde los Elohim. Entonces, ahí están los pueblos semíticos. ¿Dónde Yahvé iba a elegir un pueblo? No se iba a ir a Europa, no se iba a ir a América del Norte, América del Sur, no. ¿Por qué? Porque en esos lugares no estaba diseminada la semilla genética que Yahvé sabía que estaba ahí, la genética Elohim. Los híbridos. Entonces, él se mete a esa región y el primero que elige es un hombre, que es Abraham, que es de Ur de Caldea. Abraham tenía la genética, era de pueblos semitas, y de Abraham es donde comienza el proceso de la descendencia. Pero ¿qué pasa? Que desde el tiempo que los Elohim se mezclan con las mujeres y diseminan la genética aquí, hasta el tiempo que Yahvé elige a Abraham, transcurre un tiempo importante. Por lo tanto, esa genética híbrida se fue mezclando y fue mutando con razas humanas. Es decir, no estaba tan limpia, por así decirlo. Entonces, ¿qué hizo Yahvé? Él elige a Abraham y Abraham ya estaba anciano, su mujer también. La mujer de Abraham no podía tener hijos, que es Sara. Entonces Abraham, el primer hijo que tiene es con Agar, la sirvienta, y el primer hijo es Ismael, que es el mayor. Pero Yahvé se da cuenta que él no puede seguir su descendencia por el lado de Ismael, porque Ismael, al igual que Abraham y Agar, no tiene esa genética tan fuerte, la genética híbrida. Agar era egipcia. Entonces, claro, dijo, por aquí no puede ser. ¿Y qué es lo que determina hacer Yahvé? Yahvé toma a Sara, dice el Génesis que la visita, y bueno, en estas traducciones hebreas y todo eso, visitar no es como que yo voy a tu casa y charlo contigo, no, visitar es algo más profundo, ¿no? Para decirlo en términos directos, Yahvé se mezcla con Sara. Y ahí lo dice, Yahvé, en el Génesis, Yahvé visita a Sara, y una vez que Yahvé visita a Sara, ella queda embarazada. Y luego Yahvé le hace el anuncio a Abraham, le dice, tu mujer Sara va a tener un hijo, y llamará su nombre Isaac. Entonces, Isaac es hijo de Sara y Yahvé. O sea, Yahvé hizo lo mismo que hicieron los ángeles que descendieron el monte Herbón. Se mezclaron con mujeres y Yahvé se mezcló con Sara. No sé si hubo un contacto directo o a través de algún tipo de inseminación, no sabemos, pero lo cierto es que Isaac es hijo de Yahvé y de Sara. Entonces, ¿por qué? Claro, esto muchos se los preguntan, ¿por qué Yahvé elige a Isaac por encima de Ismael si Ismael es el mayor? Y tú sabes que en la cultura hebrea la progenitura es algo sagrado prácticamente. Claro, lo elige porque Yahvé sabía que era hijo de él y que la genética de Elohim estaba más viva en Isaac. Y por ahí sigue la descendencia. Esa es la explicación de por qué lo elige a él por encima de Ismael. Luego Isaac tiene dos hijos, Esau y Jacob. Claro, ambos ya tenían la genética de esta hibridación, pero quien demostró tener más viva esa genética fue Jacob. A pesar de que Jacob era el menor, porque Esau nació primero. Pero Jacob fue el que orquestó el plan para engañar a su padre Isaac cuando ya estaba anciano y engañar a su hermano Esau, que por un plato de lentejas le vendió la progenitura. Es decir, Jacob tuvo la astucia, también respaldado por su madre, para generar esa estrategia. Y eso lo vio Yahvé. Y Yahvé dijo, este es el que está demostrando la genética más viva. Mi linaje va a ser por él. Y ahí descienden las 12 tribus que tienen ese linaje híbrido. Entonces, claro, esas 12 tribus al final terminan en Egipto, muchas de ellas. Y en Egipto, si no estoy mal, ellos estuvieron unos 400 años o más, no recuerdo exactamente. Y claro, la genética vuelve y se mezcla, se diluye, por así decirlo, por la mezcla que tuvieron con el pueblo egipcio. Sin embargo, Yahvé sabía que el pueblo estaba ahí, que esos descendientes del hijo de él, de Isaac y todo esto estaban ahí. Y él tenía que buscar ahí a ese pueblo. Entonces elige a Moisés. Como él sabe que la genética está contaminada, entonces ahí es donde él orquesta el plan de los 40 años para incentivar que esa genética se despertara y él tomar de esa parte del pueblo, quienes afloraran mejor esa genética, tomar de ahí pues el pueblo que le iba a meter
en la tierra prometida y sus descendientes. Y ese fue el plan, y por eso es que fueron engañados porque ellos ya tenían diluida esa herencia genética, y claro, ellos lo sacaron de ahí pues a la fuerza, y a partir de ahí pues ellos comenzaron a obedecer las órdenes de Yahvé, ya con la genética mutada, hasta el sol de hoy, que vemos cómo siguen actuando. Y por eso, Luis, es que está ¿cómo se llama esto? El plan de la sangre pura que siempre ha defendido Israel. ¿Qué es la sangre pura? Es preservar precisamente el linaje genético que desciende de los Elohim. Entonces, esa sangre pura es realmente el santo grial. San grial, que es sangre real. El santo grial no es la sangre descendiente de Jesús, como en algunas teorías se dice por ahí. La sangre real es la sangre que desciende de los Elohim hasta el anticristo o el Mesías hebreo. Entonces, ¿quiénes son los pertenecientes a ese linaje de sangre? La gente cree que son los judíos que están allá en Israel con el gorrito negro y todo esto. Sí, ellos son de ese pueblo, pero no son los de la sangre pura. Los de la sangre pura son los que están en las monarquías, en los puestos del poder. Esos son los del pueblo elegido, realmente. Son los que lideran el mundo. Son los que tienen esa sangre pura. La sangre azul, el linaje merovingio, la sangre real. Esa es la sangre que desciende de los Elohim. Y esos son los que están preparando ese linaje para coronar a su Mesías, que es descendiente de la sangre de Sión, descendiente de la sangre de David. Entonces, bueno, todo esto te lo comento para que la audiencia pueda entender ese plan genético, un linaje de sangre que viene, bueno, desde el tiempo de Abraham y mucho más atrás, porque si hilamos más atrás habría que ir hasta Caín, porque Caín es digamos que el primero que contenía esa genética, y la descendencia de Caín desemboca en Abraham, y de Abraham pues de ahí en adelante. ¿Y por qué desemboca en Abraham? Porque Sem, que es de donde descienden los pueblos semíticos, la mujer de Sem, si no estoy mal, era descendiente de Caín. Entonces, mira cómo se mezcla la descendencia de Caín, el linaje de la serpiente, con Sem, y ahí es donde se produce el primer cruce de hibridación desde Caín. Y a partir de ahí, lo que ellos hicieron, descendiendo en el monte Herbón y mezclando una vez más esa genética, bueno, todo ha sido un proceso desde que ellos llegaron por acá para mantener puro, entre comillas, ese linaje. Y claro, en medio de eso, pues, escogieron un pueblo que a punta de engaños, pues, lo sacaron de Egipto, pero bueno, allá en la actualidad, ellos son conscientes, sobre todo los que están en la élite, son conscientes ya de lo que hacen. Ya no son víctimas, ya esta sangre pura sabe lo que hace. Entonces ahí, pues, hago el resumen de todo esto, que es mucho más profundo. Muy bien, la verdad que maravillosamente explicado, muy bien, porque no es fácil explicar algo así tan bien hilado, y por eso te decía al principio que, bueno, pues la seriedad en cuanto a tu investigación y qué bien lo explicas. Así que yo creo que queda muy claro. Te lo agradezco de verdad, esta explicación, porque ha sido muy interesante.